Aquí tenemos un espacio escénico para 348 espectadores. Hemos presentado diversos festivales y encuentros de música, teatro y danza, locales, nacionales e internacionales. Se encuentra dentro de esta segunda nave del Centro de las Artes con una entrada donde podemos apreciar el mural de Fermín Revueltas de 1934 llamado Alegoría de la Producción. Buen día, los saluda Guillermo Villarreal en este diálogo a dos voces en el Día del Patrimonio. Hoy estamos con ustedes el maestro Alfonso Ayala. Alfonso, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Y un servidor, Guillermo Villarreal. Y vamos a hablar un poco, mucho, acerca del Nuevo León de principios del siglo pasado. Perfecto. Yo estaba tratando de imaginar, al recorrer las calles de nuestra ciudad, hoy tan cambiada, ¿qué era lo que sucedía en esta ciudad? Se habla de un teatro Independencia, de un teatro Progreso, un cine Elizondo, un teatro María Teresa Montoya, un teatro Cine Florida, también en los programas de mano, por ejemplo, de la ópera, se habla de un restaurante fantástico que ya no existe, Luisiana, muchas referencias de cosas que sucedían en nuestra ciudad, que ahora es difícil poder imaginarlas. Alfonso, tú eres de las personas que más ha investigado alrededor de la música y quiero comentarles que Alfonso Ayala publicó un libro en la década de los 90 del siglo pasado, y que qué lejos es decir eso, ¿verdad? Siglo pasado, que llamó La Academia de Música Beethoven. Pero no sé si nos puedas platicar un poco más acerca de cómo llega esta Academia de Beethoven y la figura de este personaje tan importante como fue Nicolás Rendón. Bueno, quisiera empezar mencionando que esas escenas que referiste de la ciudad de Monterrey de principios del siglo pasado, del siglo XX, por fortuna están registradas en la prensa. La prensa ha sido, ya a principios del siglo ya había numerosos periódicos y en el 1919 se fundó el Porvenir, que todavía vive, ¿verdad? Y acaba de cumplir 100 años, y en sus páginas están todas estas escenas que mencionabas, ¿no? Lo que referías, los teatros, las funciones de teatro, el cine, todavía en el 19 mudo, y bueno, muchas cosas están ahí. Prácticamente toda la ciudad está registrada ahí en sus páginas y luego en otros periódicos posteriores, El Sol, El Norte y otros. Y gracias a esos registros, allá como en los 80s, al leer, consultar el periódico, sus páginas, me enteré recientemente ahí de la existencia de esa academia. La Academia de Música de Beethoven se fundó en el 1916, pero para seguir un poco tu
tu pregunta, ¿no? De la presencia de Nicolás Mauro Rendón en la Academia de Música Beethoven. Te diré que uno de los fundadores de la Academia de Música Beethoven fue alumno de Nicolás Mauro Rendón. Y hay como una vinculación así hacia atrás en el tiempo con Nicolás Mauro Rendón y con otros músicos, ¿verdad? Hay uno aún más viejo que se llamó Epigmenio R. Melo, ¿verdad? Porque Nicolás Mauro Rendón trabajó en la orquesta de Epigmenio R. Melo, en una orquesta que se empleaba en un teatro, en el Teatro El Progreso, allá a mediados del siglo XIX. Entonces hay un vínculo desde Epigmenio R. Melo, Nicolás Mauro Rendón, que tuvo una escuela primero pues particular y luego municipal, Antonio Ortiz, director después de la Academia de Música Beethoven, no estudió en la escuela de Nicolás Mauro Rendón, pero sí con él, ¿no? Entonces sí, por ahí está la presencia, ¿verdad?, de este viejo músico que fue pintor y fotógrafo, y de esos personajes, ¿no?, que hacían de todo, enseñaba música, era músico. Y gracias a ese vínculo pues se puede apreciar, ¿no? Claro que hay que observar detenidamente, ¿no?, su presencia en esta Academia de Música Beethoven. Y hay datos, por ejemplo, de cómo llega Nicolás Mauro Rendón, o cuál era la fuente principal de trabajo de este personaje. Nicolás Mauro Rendón fue maestro de música. Ahí quiero también puntualizar que su historia como maestro está registrada en las actas del Ayuntamiento de Monterrey. Digo, por si a algún curioso se le ocurre hurgar un poco más en la vida de este personaje. Ahí hay registros, ¿verdad?, porque él fue maestro municipal de música. Y ¿cómo se desenvolvió en su vida? Te digo que fue fotógrafo, tenía varios oficios, ¿verdad?, y son desconocidas su vida. Se sabe por algunas notas de historiadores como Israel Cavazos de su vida, pero es poco lo que se sabe, ¿no? Luego por las memorias de un maestro, ahorita no recuerdo el nombre, sabemos también que fue miembro de esa orquesta de Epigmenio R. Melo, junto con otros aficionados y profesionistas. No hace falta investigar un poco más sobre la vida de estos personajes protagonistas de la historia de las artes en Nuevo León, y tanto como con la vida de Antonio Ortiz, ¿verdad?, que también se ha escrito poco, relativamente, muy poco, páginas, ¿verdad? Estamos hablando, en el caso de Nicolás Mauro Rendón, de una distancia de 120 años. Él vivió unos 50, 60 años en la segunda mitad, ¿verdad? Nació en 1840 y se murió, o 50, y muere a principios del siglo XX. Sí, son ¿cuántos años? Pues son un montón, más de 150 años desde su nacimiento. Y en aquel momento estamos hablando de un teatro Independencia, ¿verdad? A principio, a mediados del siglo XIX, pues había solo un teatro, el Teatro El Progreso, un teatro en forma, ¿no? Ya después porque se quemó ese Teatro El Progreso, después hubo otros que cruzaron al siglo XX, que son los que aparecen en las noticias
del Porvenir, ¿verdad? Y donde la Academia Beethoven y otras academias celebraban sus conciertos de graduación, etc. Y en esa revisión de documentos, de actas de municipio, Alfonso, ¿viste alguna actividad musical regular en estas instituciones? Sé que, por ejemplo, a final del siglo XIX, por aquí estaban compañías de ópera, la famosa Ángela Peralta tuvo conciertos, a principios del siglo XX, Anton Rubinstein, Joseph Hoffman, había cierta actividad muy importante, pero estos teatros, ¿de qué vivían? ¿Cuáles eran las actividades principales? Bueno, estaban los teatros, definitivamente, ¿verdad? Pero ellos eran como espacios que se usaban para muchas cosas, ¿no? Pues había mítines políticos, había conciertos, desde luego, ¿no? Cine, ¿verdad? Había zarzuela, ópera, etcétera. Eran teatros polivalentes, ¿no? Se usaban para todo. Y yo sospecho, porque tengo conocimiento de que había empresarios que traían óperas, ¿verdad? Óperas u otros espectáculos, ¿no? Circos, virtuosos de algún instrumento, ¿no? Entonces, el teatro vivía pues de la renta, de sus espacios, y había alrededor de ese espacio personas que se dedicaban a organizar, ¿no? como empresarios, y algunas otras que organizaban no como empresarios, como por ejemplo la Academia de Música Beethoven. No era una empresa de espectáculos, era una institución educativa que al graduar a sus alumnos contrataba el Teatro Independencia, por ejemplo, para hacer un concierto de graduación. Vivía de sus rentas, de la renta del espacio, y que era usado por algunas instituciones, ¿no? Tanto privadas como estas educativas. ¿Qué te parece si nos volvemos a ubicar ahora en 1916, cuando hablabas de la fundación de la Academia Beethoven? Ok. Pienso en un Nuevo León, no sé si en ese momento todavía está Bernardo Reyes de gobernador. No, ya estamos, es una nueva época, ¿verdad? Ya sí, estamos en plena revolución, ¿no? Sí, plena revolución, pero Bernardo Reyes todavía se sentía en las calles y en todo lo que deja para la ciudad después de un gobierno de 19 años, si no me equivoco. Una ciudad que tiene una tienda de música, creo la Casa Wagner ya estaba en ese momento, tiene unas 2, 3 tiendas de música, y se funda la Academia Beethoven. No sé si nos puedas platicar cómo sucedió esa fundación, quiénes fueron los principales protagonistas en ese momento, en 1916. Sí, bueno, como te decía, 1916 es una fecha, pues como ya estamos en periodo revolucionario, ¿no? Pero desde antes, o sea, Bernardo Reyes desde luego que es un promotor, ¿verdad?, de la industria y todo lo que conlleva el desarrollo industrial y urbano, ¿no? Entre algunas cosas, la educación, ¿no?, y el comercio, la industria, ¿no? Precisamente todavía en el Porfiriato llega aquí una firma comercial, que es la Casa Wagner and Lieven Sucesores. Y esa casa comercial que tiene su origen en Hamburgo y que llegó a México, a la capital, desde hacía décadas, se instala en Monterrey en 1903 y se dedica a vender instrumentos, música impresa. Luego, cuando aparecen los fonógrafos y esas cosas,
también le entra al negocio, todo lo que relacionado con la música, repara instrumentos, instala algunas sucursales en Saltillo y en Tampico y en algunas otras ciudades, unas 3 sucursales, de manera que hace notar su presencia, ¿no?, en toda la región noreste, o sea, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Pero no solo vende instrumentos de todo el mundo, ¿no?, pianos, guitarras, violines y accesorios y ¿cómo se dice?, repuestos. También organiza conciertos y es ahí donde se nota su vocación promotora, ¿no?, de la música, porque trae importantes instrumentistas, concertistas y los presenta en sus espacios. Su tienda estaba ahí en Padre Mier, no recuerdo el número, pero en el centro, pues, de Monterrey. Y ahí presentaban a algunos artistas pero de calidad internacional. Si no me equivoco, por ejemplo, entre los pianistas, Joseph Hoffman y Arthur Rubinstein. Por ejemplo, pero trajo una docena o más. La casa de Wagner estuvo en Monterrey desde 1903 hasta 1935, 36, ¿no? Porque tuvo que cerrar en ese ambiente de socialista, digamos, de la política nacional, porque ellos eran alemanes, ¿no? Y aquí hubo una cierta animadversión, justificada o no, pero ellos cerraron su tienda en los 30, pero en esos 30 años que estuvo aquí, proveyó de instrumentos a numerosas bandas municipales del estado y de la región y ofreció múltiples conciertos, ¿no?, al público regiomontano. Y para quienes nos escuchan, para quienes nos ven a través de las redes sociales de Conarte, si tienen un piano antiguo en su casa, los invito a que abran la tapa y se fijen si tiene algún sello de la casa Wagner, porque puede ser que ustedes en casa tengan un instrumento comprado por algún antecesor de esta casa Wagner. Y es un sello muy característico, según recuerdo, ovalado, que se coloca adentro del instrumento o afuera. Pero muchos instrumentos se debieron haber vendido de 1903 a 1936. Sí, cientos o miles, porque simplemente una banda requería de perdido unos 30, ¿no? y proveían a muchas bandas. Y siguiendo el tema de la Academia de Música Beethoven. Bueno, nada más un paréntesis sobre la casa Wagner. También es importante mencionar que eran editores de música impresa. Entonces también se pueden encontrar que la casa Wagner, además de promover conciertos, promovía la música de compositores europeos y nacionales. Y locales, o sea, nuevo-leoneses. Eso es muy importante recalcarlo o apuntarlo, porque entonces, a principios del siglo XX, aparece el compositor de nuevo cuño, ¿no? Es el compositor que registra sus canciones, sus piezas, etcétera, ¿no? Y el tener una compañía editora, porque era comerciante y editora y reparadora y promotora, y tenía su gracia esta firma. Muchos compositores acudían a ella, Armando Villarreal, bueno, entre otros, varios. Antonio Ortiz. Ortiz, no recuerdo exactamente, pero de los compositores, varios publicaron ahí sus obras. Si no me equivoco, las primeras ediciones de La Morenita Mía son con Casa Wagner, por ahí tengo yo la primera edición. Por Armando Villarreal. Por Armando Villarreal. Sí, o sea, participó de una manera muy significativa, ¿no?, en el desarrollo de la música popular en Nuevo León y en la región noreste y, bueno, más allá todavía.
Y volviendo a este rumbo de la Academia de Música Beethoven, en ese ambiente, ¿verdad?, de los años, de las primeras décadas del siglo XX, que está así como caldeando la cultura, ¿no?, la cultura musical, la vida artística de Nuevo León, de Monterrey especialmente, se funda la Academia de Música Beethoven por tres personajes que son muy importantes. Uno de ellos pertenece a la iglesia, otro de ellos yo sospecho, nada más por el apellido, ¿no?, y por sus capacidades, que pertenece a la burguesía, y otro pertenece al pueblo, pues, digamos, a la gente trabajadora normal. El primero es el padre Francisco Estrada. Él es uno de los directores fundadores. El segundo es Daniel Zambrano, que es el pianista, el maestro pianista que pudo estudiar en Europa, prepararse allá y regresar a su ciudad y participar en esta aventura que se embarcaron. Y el otro, Antonio Ortiz, es el que te digo que estudió con Nicolás Maduro Rendón, y que él era hijo de un aficionado a la música, que tenía su orquestita y todo esto. Ellos organizaron esta institución, la fundaron en el 16, y fueron apoyados por otros importantes músicos de la época. Yo recuerdo ahorita, Sosaya, había una maestra Sosaya que era de Linares y había estudiado en el Conservatorio Nacional de México, premiada y quién sabe qué tantas cosas, ¿no? Un maestro Lupi, del que no tengo referencias, otro Teodulo Velázquez, que era parte de la iglesia y del mundo de la música popular. Pero luego se les unieron otros maestros y algunos egresados de la misma institución. Fue muy importante esta organización, porque hasta entonces no había una escuela. La de Nicolás Mauro Rendón había sido una escuelita, ¿verdad?, municipal, pero que tuvo una vida muy corta. Y esta sí duró, pues, del 16 al 30, pues casi 15 años. No, y estamos hablando tal vez del primer formato de una escuela especializada en un instrumento o dos o sí, tres, que es el caso del piano, violín y canto, ¿no? Canto, ofrecían esas tres carreras. Si pensáramos, bueno, tal vez con pocos datos de las diferencias entre la escuela de Nicolás Mauro Rendón, que estamos hablando de un artista completo, polifacético, que pintaba, escribía, era un músico virtuoso, a un pianista consolidado con un sacerdote músico que, según recuerdo, daba materias teóricas y italiano y alemán o algo así. Y Antonio Ortiz, que era el violinista, director de orquesta, maestro de música de cámara, pues tal vez fue la primera figura como conservatorio o como con una especie de conservatorio donde había cierto rigor académico, ¿verdad? Sí, había rigor académico, porque los directores no tenían esa formación rigurosamente académica, ¿verdad? Porque hasta donde yo sé, ninguno de ellos era un graduado de algún conservatorio, ¿verdad? Pero enseguida los maestros que se aunaron al proyecto sí tenían la calificación, ¿verdad? Venían graduados especialmente del Conservatorio Nacional de México. Y duraba varios años, ¿verdad? Claro que como tenía una cierta flexibilidad, ¿verdad? Yo hasta me recuerda alguna flexibilidad que tienen algunas escuelas, ¿no?, actuales. Por ejemplo, la Escuela de Música FAMUS, si tú tienes estudios previos, vas y no tienes que entrar al primer grado, ¿no? Te hacen un examen, algo así como de oposición o algo así, y te ubican en el lugar donde corresponde. Y así sucedía entonces.
O sea, por ejemplo, ahorita recuerdo a un alumno que fue de los primeros que se graduaron, Arturo Rosenbluth. Rosenbluth, algo así, tiene un apellido, tenía dos apellidos muy así extranjeros. Rosenbluth Stern. Ándale, bueno, esta persona muy joven llegó a la Academia de Música Beethoven y al año o dos se graduó, porque ya había estudiado con Daniel Zambrano varios años, ¿no? Y bueno, nada más para sumar un poco a este personaje y producto de una investigación reciente, le comentaba al maestro Alfonso Ayala que este primer graduado de la Academia Beethoven tal vez es el único graduado de esta academia que actualmente está en la rotonda de las personas ilustres en la Ciudad de México. Se convirtió en un famoso cardiólogo, al parecer uno de los precursores de la cibernética en México, y un médico pues que impulsó muchas innovaciones en su campo, y en las breves biografías que hay por ahí de él, menciona que él pagó sus estudios de medicina tocando en cines, y, Sí, pues, piano, época, y dando clases de piano gracias a su educación artística. Y puede ser que sea el de los pocos alumnos de escuelas de música graduadas en México, en Nuevo León, que ahora estén en la rotonda de las personas ilustres. Y es un dato nuevo que puede ser muy interesante. Seguirle la pista a los graduados de esa escuela. Pero aunque Arturo Rosenbluth se graduó en 2 años, según recuerdo en tu libro, se habla de un rigor en el cual tienen clases de música de cámara, hay un día que van las niñas, otro día que van los niños. No sé si nos puedas platicar al respecto. ¿Existía más o menos para alguien que iba de cero un cierto número de años para tomar clases de piano y graduarse? No. Pues según los documentos que consulté, era así de libre, ¿no? O sea, si podías llevar tu formación de una manera regular, creo que les llamaban ordinarios, tenían sus categorías, ¿verdad?, para los diferentes tipos de alumnos. Sí, pero había una organización bien detallada. Sí, o sea que había 3 carreras y luego cada carrera tenía que llevar ciertos cursos, pero podían llevarlos en el tiempo. Si por ejemplo, había trabajadores que estudiaban despacio, pero había otros estudiantes que se apresuraban y salían antes de tiempo, ¿no? Pero el programa era uno riguroso. De hecho, algunos de los programas fueron hechos por los mismos maestros. Nada más que no hay menciones de que Antonio Ortiz, por ejemplo, escribió un texto, ¿no?, académico para una materia, ¿no?, pero no los conocemos. Es probable que estén junto con su archivo, que fue donado a una biblioteca de Estados Unidos. Hasta donde yo sé, a la UCLA, la Universidad Okay. de California, en Los Ángeles. Pero ellos había ciertos planes de estudio, había calificaciones, según recuerdo, boletas de calificación al final de grado. Sí, y sus diplomas, o sea, títulos. Nada más que hasta la fecha, los títulos no tenían el aval de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, pues era el 16, todavía la Secretaría de Educación Pública faltaba para que se consolidara en los 20, ¿no? Pero no tenía el aval de las autoridades federales educativas, ¿no? Entonces, esos títulos eran, pues, no tenían la validez de que después tendría la escuela de la universidad, por ejemplo. Sí, yo me acuerdo, mi primer maestro de piano, quiero mencionar, Valentín Martínez Contreras. Valentín Martínez fue un abogado que vivió aquí en Nuevo León, según recuerdo era de Saltillo, murió aquí hasta los 90 y tantos años,
y teníamos una diferencia de edad de 50 y tantos años. Él fue de los primeros alumnos del ciclo infantil de la Academia Beethoven, y al lado de su piano, de donde me daba clases, estaba el pequeño diploma de su curso infantil. Era un diploma muy lindo, pequeñito, con la firma de Daniel Zambrano y Antonio Ortiz. Él tomó un par de clases con Daniel Zambrano y tomaba clases con las alumnas avanzadas de Daniel Zambrano, que eran las encargadas del curso infantil. El maestro Valentín me contaba que los niños y las niñas no se cruzaban. Él tenía un par de días para ir a clase de solfeo y otro día para ir a clase de piano. En esa clase de piano había un rigor por tocar música de cámara. Tocaban piano a 4 manos. Práctica que me parece muy importante. Él me decía que era fundamental en la Academia Beethoven que se tocara piano a 4 manos. Hoy en día es una práctica que se realiza, pero no es de rigor. O sea, el alumno está en su clase de piano y raras veces yo me acuerdo con mis maestros tocar cosas a 4 manos, más sin embargo, en los 4 años que estuve con Valentín, todos los días yo tocaba piano a 4 manos. Y fue de alguna manera una herencia. Valentín me decía que el maestro Zambrano era algo nervioso, que no daba conciertos públicos, entonces él se quedaba hasta noche para escuchar al maestro Zambrano a través de una puerta. Entonces, desgraciadamente no existen registros de este personaje tan importante y tan mencionado, y que incluso tiene una calle con nombre de él en la colonia Chepevera, según recuerdo. Sí, sí. Y no me acuerdo, me parece que está sepultado en el Panteón Dolores, que espero siga por ahí la tumba, porque después desaparecen cosas por ahí, tumbas muy antiguas, pero esa academia fue bastante importante. Y bueno, de los egresados, los programas, Alfonso, recuerdo por ahí programas donde se tocan en una noche los estudios de Chopin y en la otra noche 2 o 3 conciertos para piano y orquesta, primero acompañados con otro piano y luego acompañados con piano, cuarteto de cuerdas y después con una orquesta formada con músicos de la localidad, ¿verdad? Sí, todas esas, digamos, todos esos programas, todas esas reseñas pueden ser consultadas en los periódicos, ¿no? Yo recomiendo el periódico El Porvenir. Ahí hacían lujo de quién tocó tal parte, el intermedio, etcétera, ¿no? Vienen los autores, las obras, y se pudiera hacer un álbum de programas, ¿verdad? Nada más de que la consulta en 20, 30, 40 años, ¿no? o la primera mitad del siglo XX, por ejemplo, ya que estamos con este tema. Pero esta práctica que hizo la Academia de Música Beethoven estaba también enraizada en otra práctica, anterior. Monterrey desde el siglo XIX tenía esa costumbre de escuchar ópera. Traían, hace rato mencionaste, ¿no? Traían artistas pues, ¿cómo los traían? Yo creo que en diligencias, ¿no? A caballo, ¿no? Seguramente en diligencias, ¿no? Pero sí. Sí, había esa práctica que luego después con la llegada del ferrocarril se aceleró, ¿no? Y a principios del 20, pues no solo llegó la Casa Wagner, ¿no? Como una institución, y llegó precisamente porque Monterrey era un centro cultural, ¿no? Donde estos, como comerciantes y como promotores del arte, pues se establecieron aquí. Y además había mecenas, había particulares que organizaban audiciones, tertulias, etcétera, ¿no? También hay un registro de eso
poco, parco, pero sí hay registro en el periódico. Ahora que lo mencionas, también el nacimiento de sociedades independientes con nombres de compositores o poetas que se reunían a hacer música o a leer poesía, ¿verdad? Bueno, y no solamente ¿cómo te diré?, de aficionados. Por ejemplo, aparecen los sindicatos. Y el primer sindicato de músicos se llama precisamente Nicolás Mauro Rendón. Y lo funda su alumno distinguido, Antonio Ortiz. Lo funda en 1910. Nicolás Mauro Rendón había muerto 2 años antes. Y como una especie de homenaje a Antonio Ortiz funda pues esta organización que entonces era mutualista, no sé qué, no era el sindicato que conocemos ahora, ¿no? Hay otras asociaciones que también promueven el arte, ¿no? Ya más adelantito, ¿no?, en los años 30, aparece, por ejemplo, la Sociedad Sembradores de Amistad, ¿no?, que funda un conservatorio regional de música, ¿no? Sí, que si estamos hablando de 1930 más o menos. 30, la sociedad se funda como el 35-36 e inmediatamente funda el Conservatorio Regional de Música y otras instituciones, y participa en la fundación de otras instituciones como el Tecnológico, como la Cruz Roja, como quién sabe qué otras cosas. Y muy interesante porque la Academia de Beethoven se disuelve como tal en la década de los 30. En 30. Y Antonio Ortiz da clases por su lado y Zambrano también. Antonio se va a Texas, a Brownsville, y hace una serie de proyectos ahí. Que finalmente regresa. En los 50. En los 50 para ser director de la Escuela de Música de la Universidad de Nuevo León. Sí, va y viene, pero luego se regresa y toma la dirección yo creo que es el segundo director de la Escuela de Música. Sí. Ya de la universidad, ¿no? Ya de la universidad, pero antes de pasar ese capítulo que es largo y tendido, el Conservatorio Regional, que según tengo entendido, estuvo ubicado en la Escuela Elizardi. ¿En la escuela qué? Perdón. Fernández de Elizardi. En las instalaciones de la Fernández de Elizardi, según me comentaban, ahí estuvo ubicada esta institución como escuela nocturna, igual que sucedió con la Escuela de Música, la Escuela Municipal de Música, que después se convertiría en la Escuela de Música de la Universidad de Nuevo León, que tomaron, por así decirlo, edificios prestados. Estaba una primaria o secundaria durante el día y la Escuela de Música funcionaba en la noche. Lizardi, ¿dónde está esta? ¿Dónde está la escuela Lizardi? ¿No te acuerdas? Me estoy confundiendo con… No, la Plutarco Elías Calles está en Padre Mier. Sí, en Padre Mier. Y la de Lizardi está en Aramberri, ¿no? ¿Aramberri y qué? A 3 cuadras del María Teresa Montoya. Ok. Sí, porque… Me pescas fuera de base. Pero… Sí, bueno, lo que pasa es que en esos tiempos, como son instituciones que realmente se inventan así digamos, de golpe y porrazo, ¿eh? Ni la Academia de Música de Beethoven tuvo su primera sede en una casa, ¿no? En una casa, y igual, seguramente el Conservatorio Regional también lo tuvo, o en una escuela, en un espacio prestado, ¿no? Sí. Igual la Escuela de Música del municipio estuvo en otra escuela, ¿no?, en un espacio prestado, y tuvo que ser nocturno. Como dato curioso, la Escuela de Música de la Universidad, hasta donde yo sé, tuvo su primer espacio propio rentado
cuando estuvo en la dirección Paulino Paredes Pérez en 1956, pero pasaron muchos años. Anduvo como de itinerante, ¿no? Sí, o sea, es bien interesante, pero por ejemplo, se tienen datos que la famosa maestra de piano Genoveva Franco Vadillo, que fue de las últimas alumnas del maestro Daniel Zambrano y de las principales alumnas del famoso director y pianista, director del Conservatorio Regional de Música, José Vargas de Núñez, se graduó en el edificio de la Fernández de Elizalde. Okay. Ahí se graduó en 1942. Sí, bueno, este Conservatorio Regional de Música lo promueve la asociación, la Sociedad de Sembradores de Amistad, en un desacuerdo con políticas de otros clubes, de otros clubes o asociaciones, ¿no? Que también se dedicaban a promover la cultura. Entonces, ellos… ¿De qué se trataron estos desacuerdos? ¿Perdón? Bueno, la verdad no estoy muy enterado, pero hay un documento en la prensa, ya muy después, unos 10 años después, ¿no? Donde el presidente de la Asociación Sembradores de Amistad menciona, este documento, esta noticia o nota está en El Porvenir también, menciona que no es preciso, dice la Sociedad de Sembradores de Amistad promueve los valores mexicanos, nacionales, como una reacción frente a las acciones de otros clubes, ¿no? Extranjerizantes o algo así, ¿no? Ya. Entonces no es muy clara la alusión, no es muy clara la alusión, pero sí hay una promoción de músicos especialmente, ¿no? Porque estos músicos como es José Vargas de Núñez, Ignacio L. Tello, Joaquín Girón Ruelas, José Andrade Maldonado, anduvieron en todo el mundo. Sí, entonces, José Andrade fue chelista de la Sinfónica de México con Carlos Chávez. Exactamente. Entonces, de cualquier manera es una gran aportación porque también se producen, se gradúan algunos importantes concertistas. José Sandoval, por ejemplo. José Sandoval, él presumía, ¿no? que se había graduado en el Conservatorio Regional de Música. José Sandoval, padre. El padre, ¿no? Sí, el viejo, ¿no? Que ya falleció hace tiempo. Y sabemos que las hermanas Franco Vadillo también se graduaron ahí por boca de Vargas de Núñez, ¿no? En una entrevista que Silvino Jaramillo le hace y publica en El Porvenir, ahí lo dice claramente, me dice, no, aquí estudiaron. A Vargas de Núñez. Sí, Silvino Jaramillo entrevista a Vargas de Núñez y publica la entrevista, ¿no? en El Porvenir, y ahí se menciona, ¿no? Yo no los conocí, no los conocía ninguno, pero siento que los conozco precisamente porque leí las noticias en el periódico, ¿no? Y bueno, y le creo al periódico, ¿no? Y bueno, vaya, de primera mano recuerdo al maestro Silvino Jaramillo, al maestro José Ángel Reina, José Hernández Gama, Ramiro Luis Guerra, mencionarme acerca de estos nombres, José Vargas de Núñez, Genoveva Franco Vadillo, tantos personajes que trabajaron duro y picaron piedra para lo que hoy tenemos. Sí, son toda una legión, es una legión de personalidades, ¿verdad? Que en algunos casos no se les ha hecho justicia, ¿no? Por la historia, porque pues, se ha descuidado un poco la historia de las artes. Ayer en un interesantísimo documento de la doctora Leticia Pérez, quien fue maestra de la prepa Eugenio Garzazada del Tecnológico y alumna de composición de Paulino Paredes, en un documento que ella hace sobre Genoveva Franco Vadillo, su maestra,
menciona que hay un cálculo aproximado de que fueron 5,000 alumnos los que pasaron por las aulas de Genoveva Franco Vadillo y sus maestras, en una labor docente de 50 años, como academia. Pero, por ejemplo, volviendo al Conservatorio Regional de Música, ¿existe hasta qué año más o menos? De nuevo, no hay una precisión de mi parte. Seguramente hay documentos ahí escondidos o conservados en algún archivo. Esperemos. Pero en la prensa tiene un nacimiento así espectacular, digamos, en el 36, pero poco a poco se va diluyendo, ¿no? De manera que en el 39, cuando se funda la Escuela Municipal de Música, ya el conservatorio está menos visible, ¿no? Menos visible, aunque hay unas referencias del fundador de la Escuela de Música municipal, Manuel Flores Varela, que entonces era presidente municipal, al hecho de que entonces la música estaba en manos de las élites, ¿no? Ya. La música de concierto, ¿no? Entonces había que fundar una escuela que enseñara a los grandes maestros, ¿no? Y aquí estamos en 1939. 39 ya. Y aquí te acabas de tocar un punto muy importante, porque tenemos la figura de Manuel Flores Varela, Okay. quien fue alcalde, fue alcalde, que según yo fue regidor, diputado, músico, egresado de la Academia de Beethoven. Sí, así es. Y desde la alcaldía tal vez hace el esfuerzo municipal más contundente por la música, que es la creación de la Escuela Municipal de Música y de una orquesta sinfónica de Monterrey, ¿verdad? En solo un año de gobierno. Sí, sí, él es alumno, fíjate qué curioso, ¿no? Al observar, la simple observación de los hechos así sucesivos, nos permite casi explicar, ¿no?, el desarrollo de los hechos mismos. Porque Manuel Flores Varela fue alumno de Antonio Ortiz, y alumno casi preferido, digamos, ¿no? Antonio Ortiz fue tutor casi de Manuel Flores. Y Antonio Ortiz fundó el sindicato de Nicolás Mauro Rendón, el primer sindicato. Y la Orquesta Sinfónica Beethoven, ¿no?, también. Y entonces Manuel Flores, como algo así como que para repetir, ¿no?, los hechos de su tutor, funda la Orquesta Sinfónica de Monterrey. Ya desde la política. Y la Escuela Municipal de Música, que hizo también su tutor al fundar o participar en la fundación de la Academia de Música Beethoven. Manuel Flores Varela no será el único músico profesional que hemos tenido en un puesto de elección popular. No. Ha habido en varios municipios de Nuevo León y seguramente en otros del país. Ha habido músicos como presidentes municipales. Bueno, el caso, por ejemplo, Lázaro Cárdenas Battel, nieto de don Lázaro Cárdenas, es egresado de percusiones del Instituto Superior de Arte en La Habana, Cuba, y fue gobernador. Bueno, por eso. Pero regresando a Monterrey, porque bueno, tocaste un punto muy interesante. Lo que sucede con la Academia de Beethoven es un esfuerzo particular por profesionalizar la música, y en 1939 se da tal vez el primer esfuerzo contundente dentro del gobierno por hacer una escuela de música, que después es adoptada por la Universidad de Nuevo León. Su primer director, Isaac Flores Varela. Tú tuviste oportunidad de entrevistarlo. Sí, bueno, Isaac Flores Varela fue
uno de los hermanos de Manuel, ¿no? Que Manuel era mayor, y casi el papá de Isaac y de Alberto, ¿verdad? Porque como muere el papá de ellos muy temprano, entonces Manuel adopta la figura paterna, ¿no? Y los ayuda, los invita a acudir a la Academia de Música Beethoven, etc. Alberto no sigue, sí estuvo ahí estudiando un poco, los hizo fotógrafo, Alberto, pero Isaac egresó ahí como profesor y luego pues fue un protagonista, tal vez no virtuoso, pero tuvo la capacidad de co-dirigir junto con David C. García la Orquesta Sinfónica primero de Monterrey y luego después de la universidad, ¿no? Y bueno, además Isaac Flores Varela fue director de la Banda del Estado por 20 años más o menos, y director fundador de la Banda de Música del municipio de Monterrey, cuando todavía era banda. Y también dirigió una orquesta típica de Monterrey. Que tristemente ya no existe, que sería interesante. No, eso tuvo una vida así breve. Pero como él, como Manuel, son personajes muy relevantes para nuestra historia artística, ¿verdad? Hay otros también. Hay que mencionar en la fundación de la Escuela de Música de la Universidad de Nuevo León, la municipal, perdón. Sí, bueno, Manuel Flores Varela, a él le tocó vivir 1939, ¿verdad? Estamos en el periodo, digamos, socialista de la educación, ¿no? Sí, ¿no? Todavía, ¿no? Hay una efervescencia, ¿no? Por apoyar a los trabajadores, etcétera, ¿no? Y a se le ocurre, ¿verdad? Hacer una escuela de música municipal, ¿no? para trabajadores. Pero también por ahí está la figura de Alicia González de Fernández. Bueno, quiero comentar también que hay pasajes así casi ocultos, ¿no? En la gestión de la escuela de música. Porque yo también tuve oportunidades de platicar con la maestra Alicia. En su casa alguna vez fui, la entrevisté, y me comentó que cuando regresó de graduarse del Conservatorio Nacional, que en un concierto en el Palacio de Bellas Artes y quién sé qué, acudió con, ¿cómo se llamaba aquel? Un gobernador que estuvo aquí, no recuerdo, que estaba en esas fechas, antes de Bonifacio Salinas, y le propuso la idea, ¿verdad? de fundar, y no tuvo éxito. Pero después de unos años, esa gestión que hizo no solo Alicia, y lástima que pasen inadvertidos esos, porque en las notas de prensa dijeron, algunos maestros profesionales acudieron con el gobernador, pues sí, pero no dijeron quiénes, nomás que Alicia me dijo que ella fue. Sí, y según yo también, posiblemente Leonor Flores, la china. Algunos maestros. Sí. Entonces, Alicia estuvo ahí en las gestiones primarias, ¿no? Que luego prendieron con el maestro Manuel Flores. Y Alicia González de Fernández, como estudiante graduada en el Conservatorio Nacional de Música, participó en la fundación de la Escuela Superior de Música en México. También. Entonces ella venía con esa idea y llega recién graduada, y también fue de esas personas que tuvo la idea, pero bueno, quedan cosas en el aire de quién fue la idea, ¿verdad? Sí, bueno, aquí el bueno es Manuel Flores, ¿verdad? Porque él desde la presidencia orquestó todo el cuento, ¿no? Pero atrás hubo otros, ¿no? Que están registrados, te digo, ahí en la prensa, pero sin nombres. Y pues ya estamos avanzando poco a poco y se nos va acabando el tiempo, porque bueno, nos hemos quedado en esta primera mitad del siglo XX. Ya 1936, 1937 ya no está la Casa Wagner. No. Como tienda con un trágico final por ahí. Nace Monterrey Radio Musical.
es importante este otro, ¿cómo se llama? Vidaurreta, el dueño que después fue de Televisa. Un empresario que pone una tienda de discos. ¿Cómo se llama el dueño de Televisa? ¿Azcárraga? No, Emilio Azcárraga Vidaurreta. Sí. Él funda una tienda, él junto con otros, de discos y de aparatos, de Victrolas. Sí, sí. Y funda una estación de radio aquí en Monterrey. Desde los 20 y a los 30 también. Pero ya es una nueva etapa de la música, ¿no? Y no tiene nada que ver con la educación, pero difunde la música, ¿no? Pero era habitual la transmisión de conciertos. Bueno, ahorita quisiera abundar unos minutos en un detalle muy importante de la radio, la participación de la radio en la difusión de la música de concierto. En 1943 la universidad renace después de un periodo de 10 años que funciona como algo así como centro de cultura, de alta cultura, algo así, ¿no? En 43 se inicia una nueva época de la universidad con Raúl Rangel a la cabeza y se funda en el mismo momento el Departamento de Acción Social Universitaria en el 43 y en el 44 se funda en la misma universidad, en ese departamento, o DASU, como se le decía, una sección de radio. Y en esa sección de radio se funda una sección de música, a la que es invitada la escuela ya de la universidad, ¿no? Estamos en el 43. Cuando se funda la Universidad de Nuevo León, en su segunda época, 43, una de las escuelas fundadoras es la Escuela de Música. Y ella participa en las actividades del Departamento de Acción Social Universitaria a través de la sección radio, con conciertos y pláticas bajo la dirección de José María Luján, ¿no? Que es también otro músico distinguido. José María Luján, inicialmente maestro del Conservatorio Regional. Exactamente. Que forma parte después de los maestros de la escuela de la Escuela de Música de la Universidad de Nuevo León, que se convierte después en director de esta escuela, y todos ellos empiezan a colaborar en la vida activísima de la ciudad en la década de los 40. Y ojo, algo muy importante, en la década de los 40 se da la maravillosa Sociedad Artística Sociedad Artística Tecnológico, encabezada por don José Emilio Amores, donde traen artistas de primer nivel, y la fundación de la Escuela Diocesana de Música Sacra por don Guillermo Tristler y Córdoba, y como primer director Paulino Paredes Pérez, y director espiritual el Padre Infante, el famoso Padre Infante de los comedores. Sí, ya los 40 y los 50 hay un ambiente caldeado, ¿no? Ya para la composición incluso, ¿no? Y espacios, ¿no? Yo veo que la SAT, la gente participa en los conciertos de la Sociedad Artística Tecnológico cuando se hacen conciertos en los que se requieren coros. Alicia González de Fernández y los directores de coros locales, José Hernández Gama, Silvino Jaramillo, participan en ellos. Sí. Tenemos la creación del coro de la Ciudad de los Niños con Silvino Jaramillo, los maravillosos Niños Cantores de Monterrey con Felipe Ledesma, que se convirtieron en uno de los mejores coros infantiles de Latinoamérica. Y ahí tenemos una explosión completa en la década de los 50 del siglo pasado. Sí, y ahí es un nuevo capítulo que podríamos abordar en una próxima plática, porque es largo, ¿no? Por supuesto. Los compositores que llegan de Morelia, algunos que se consolidan como
Nicandro Tamés, ¿no? Por supuesto. Como el otro, hay un maestro que incluso es regiomontano y empieza su época aquí, Ramiro Luis Guerra, Ramiro Luis Guerra. ¿verdad? No. Y ese es un momento muy importante para un periodo nuevo en la música de concierto. No, y mira, nada más brevemente, ya que estamos hablando de gente que echa raíces, si bien el maestro Jesús Andrade, según yo, no se quedó aquí en Monterrey, su hijo Daniel Andrade Sí. hace una carrera importantísima en la danza y se convierte como en el padre del folclore. Del folclore norestense y norteño, yo creo. Norteño, el primer clarinetista de la primera orquesta sinfónica consolidada de Beethoven en los 20s, Leandro Espinosa, fundador de bandas en Cadereyta y bisabuelo del compositor Leandro Espinosa y Javier Espinosa. Familias que todavía andan por aquí. Sí, de esta plática lo que a mí me permite constatar, ¿verdad?, es que nuestro estado actual de las artes, ¿verdad?, está enraizado a través de instituciones, sí, pero también de personalidades, ¿no? Y particularmente de maestros, de estudiantes y bueno, hasta políticos, ¿no? Como el caso de Manuel Flores. Pues, Alfonso, creo que ya se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, al final apretamos la carrera y dejamos un montón de datos que podrán seguir para, esperemos, un segundo capítulo de este diálogo a dos voces. Perfecto. Ya que bueno, ahora nos quedamos con 40 años, pero si agarráramos la Escuela Diocesana de Música Sacra, si nada más preguntáramos cómo nació y por qué desapareció, es un capítulo aparte y grande. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias y a Conarte y a todos los que nos apoyaron. Gracias a Conarte por este Día del Patrimonio y espero que hayan disfrutado este diálogo a dos voces con el maestro Alfonso Ayala y un servidor, Guillermo Villarreal.